Buenos días a todos de nuevo. Hoy vamos a estar abarcando el tema de las nuevas prácticas en la atención del paciente ante el COVID. Su host de hoy va a ser Adrián Piña. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias nuevamente por participar en este Healthcare Web Summit. Es el segundo que organizamos y en esta ocasión vamos a estar platicando de las nuevas prácticas en atención al paciente ante el COVID-19. Este es un evento organizado por Ikersoft en conjunto con expertos y líderes de la industria. En esta ocasión tengo el placer de tener la compañía del doctor Gabriel Sainz. Gabriel es director del Hospital San Lucas, Oaxaca. Es médico cirujano y partero y es maestro en Administración de Instituciones en Salud. Tiene experiencia en telemedicina desde el 2008. Gabriel, gracias por participar. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Bien. Y por otro lado tengo de invitado al doctor Fernando Castilleja. Fernando es director médico internista de Tec Salud. Es el encargado de Tec Salud, Tec Monterrey, Hospital Zambrano. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector salud, atendiendo a las necesidades de todos los segmentos sociales, además de un sólido conocimiento de estrategia, liderazgo, innovación y emprendimiento. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gusto en saludarte, a Gabriel, Ana Pao, a ti, Adrián, y a toda la audiencia. Gusto estar con ustedes. Gracias, qué bueno que están aquí. Bueno, pues todo esto arrancó, creo que no hay mucho que hacer para hacer un intro acerca de COVID-19, pero todo esto arrancó en diciembre del 19 en Wuhan, China. A finales de enero creo que se declaró una emergencia mundial y a mediados de marzo algo así se declaró una pandemia mundial. Y de ahí para acá el mundo ha cambiado completamente, ¿no? Hoy estamos hablando antes de empezar este intro que estamos trabajando en nuestras casas. Aquí me están viendo en la mía, Fernando está en la suya. Gabriel está ahorita en el hospital, pero totalmente cambió, ¿no? Cambió el mundo, el impacto que está teniendo COVID en todas las industrias y por supuesto en la industria de salud. En salud, ha cambiado en diferentes áreas. En telemedicina, obviamente, vamos a hablar un poco de eso, en cómo se va a tratar a los pacientes en el futuro en estos hospitales, y me encantaría escuchar cuáles son los planes de ustedes y que lo compartan. Y cómo está tratando a los pacientes hoy. Ambos, en este caso de ustedes, para el resto de los participantes que están escuchándonos, ambos tienen gente con COVID en sus hospitales, así es que va a ser interesante que nos compartan algo de esas experiencias. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de la sesión. Va a durar 1 hora la sesión, vamos a guardar 10 minutos para preguntas y respuestas. Esa sección la pueden encontrar en la parte de abajo de la pantalla, así es que si tienen alguna pregunta o respuesta, por favor, váyanla agregando ahí para nuestros panelistas. Vamos a tratar de contestar la mayoría posible y si se nos caen algunas pendientes, las responderemos después del Summit. El Summit está siendo grabado y va a estar posteado en las redes sociales de Ikersoft, así es que si no pudieron verlo, si lo quieren volver a ver, si lo quieren compartir a un amigo, lo podrán hacer de esa forma. Entonces, vamos arrancando. Si les parece bien, vamos arrancando con un poco de lo de telemedicina. Estaba leyendo unas métricas, unos estudios esta mañana y estaba leyendo, voy a hablar del tamaño de la industria y hacia dónde lo están viendo crecer, ¿no? En Estados Unidos el año pasado hubo 36 millones de teleconsultas, ¿no? Este año están esperando un aproximado de 200 millones de teleconsultas. 76% de los hospitales de Estados Unidos, que es brutal porque hay casi 6,000 hospitales, tienen algún servicio de telesalud, 76%. Hoy en día, ¿no? No lo tenía en enero, pero hoy en día tienen 76%. Y la industria mundial de telesalud, que se estaba forecasteando a 84 billones, según SGP, este año, la están estimando en el 2026 en 375 y 400 billones. Es un crecimiento increíble, ¿no? Lo que nos indica que no solamente es lo que está pasando ahorita, pero sino cómo está cambiando la práctica. No sé si, Gabriel, tú que arrancaste con la telesalud hace tanto tiempo, quisieras arrancar con esto y cómo ves el impacto que está teniendo COVID con esto, con telesalud. Bueno, sin duda que ha sido un reto importante para todos, tanto como cambiar la forma en la que nos atendemos a los pacientes. Yo creo que no ha sido muy importante, sí ha sido un recordatorio, en algunos casos, pues volver a estudiar todas las medidas de protección que tenemos que aplicar en todo momento, que dependiendo del momento que se vive, generalmente se relajan y es lo que da pues el espacio a que haya brotes dentro de un hospital. Esto es de todos los días, ¿no?
Entonces, nos enfrentamos inclusive a algunas enfermedades mucho más difíciles de tratar que esta de COVID. Pero, pues nada, el reto está ahorita aquí, se vuelve también un tema social, ¿no? En el cual pues hay una ansiedad generalizada y eso hace también que la presión hacia los trabajadores de la salud crezca un poco más. Y es inevitable el contagiarse de eso también un poco, ¿no? Entra la incertidumbre, entra la duda. Sin embargo, bueno, pues hay que regresar a las bases de lo que sabemos hacer y aplicarlo y hacerlo bien. En el caso de la telemedicina, bueno, sin duda que es una herramienta muy útil y el cual, pues, es increíble hasta cierto momento en el que no la usemos tanto como podríamos ocuparla. Ahora es mucho más fácil comunicarse pues, a través desde el teléfono y realizar una videollamada. Evidentemente que es importante también aclarar que hay una limitante, ¿no? O sea, en la telemedicina evidentemente no puedes atender todas las enfermedades, todos los casos, pero sí es una gran diferencia el poder acercarte a un paciente, darle un consejo de manera directa, inclusive verlo a la cara, y con ayuda de algunas herramientas que se pueden tener en algunos hospitales, inclusive avanzar y poder dar un diagnóstico. Aquí en Oaxaca, el tema de la medicina, de la telemedicina, existe, ¿no? Existe una red de los hospitales del servicio público, en los cuales se conecta un telecomando con los hospitales comunitarios. Y en esta red funciona un poco diferente a como lo haríamos desde el método privado, ¿no? Porque ahí nosotros, por cierto, yo fui coordinador de este servicio durante 4 años, sé bien cómo funciona. Ahí la comunicación es sí con el paciente físicamente, pero junto con el paciente hay un médico. Entonces, el médico tiene en esta red tenemos la ventaja de que nuestros ojos y las manos también tenían una extensión a través del colega que estaba físicamente con el paciente. Entonces, ahí estábamos un poco menos limitados. En el caso de la consulta privada, por ejemplo, pues dependeríamos que el paciente pudiera tener acceso a algunas aplicaciones o a algunos dispositivos que se conecten a estas aplicaciones para poder tener más datos y poderlo ayudar de esa manera. Pero, por ejemplo, en el caso, hablando específicamente de COVID, es algo sumamente útil porque precisamente lo que nosotros mismos estamos recomendando es que aunque tengan síntomas y se sospeche que está la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pues que no salgan, que se queden en su casa. Entonces, definitivamente esto nos ayuda y nos acerca y podemos dar consejos a nuestros pacientes y contribuir a evitar que se propague dentro de nuestra propia comunidad. Claro, sí. Fernando, en el caso de TEC, ¿ustedes ya tenían telesalud? ¿Tienen ahora telesalud o teleconsulta? ¿Han hecho algo y qué ha cambiado con COVID para ustedes? Sí, gracias. Mira, nosotros no teníamos servicios formales de telesalud o de teleconsulta. Cada uno de los profesores, pues de una o de otra manera podría dar algún tipo de seguimiento en las plataformas disponibles. Sin embargo, COVID nos apresuró. Entonces, dado lo que comenta Gabriel perfectamente, la inmensa mayoría de los pacientes con COVID-19 no necesitan estar en el hospital. De hecho, promovemos activamente que se vayan a sus casas. Y no teníamos esta herramienta. Entonces, hace 2 meses, hace 7, 8 semanas, anticipando esta crisis de comunicación que íbamos a tener con los pacientes positivos que se iban a casa, en un fin de semana nos pusimos a chambear y de buena suerte pues tenemos una plataforma importante de un equipo de trabajo grande y muy, muy chambeador. Y echamos a andar un servicio de telemedicina o telesalud, donde a todos nuestros pacientes, actualmente todos los pacientes positivos en nuestra institución les damos un seguimiento por telemedicina por 14 días. Tenemos un staff de doctores que están comunicándose a diario en una plataforma de videollamada, pero también es una plataforma de un tablero de indicadores que activamente conversamos con los pacientes y vamos capturando toda esa información.
de tal manera que todos estos pacientes que están positivos los hemos ido siguiendo a lo largo de su convalecencia hasta que los damos de alta. Entonces, sí ha sido sumamente relevante. Y pues no se va a quedar ahí, ya la tenemos, ya funcionó, entonces se tiene que quedar, o sea, llegó para quedarse. Es más, íbamos tarde. Y como bien dice Gabriel, tienes dos tipos de usuarios en telemedicina. O sea, una relación de un médico con su paciente, pero tú también como parte de un sistema médico. De hecho, actualmente estamos ya colaborando con el gobierno del Estado de Nuevo León en apoyo por telemedicina hacia las unidades donde tienen un understaffing, ¿sí? Donde no tienen un total de doctores de terapia intensiva, entonces tienen doctores con otra preparación y nosotros estamos aportando los doctores de terapia intensiva y por teleconsulta se están acomodando, se están acompañando en el manejo diario de los pacientes. Entonces, sí, definitivamente que nos está abriendo oportunidades que en otros lados del mundo ya están muy maduras y que nosotros recién estamos empezando a utilizar de manera habitual. Pero pues son cosas que van a cambiar la forma. Lo hemos platicado, Ana Paula, en el otro webinar que tuvimos en el podcast previo, pues hablamos un poco del futuro de esto, ¿no? Y esto llegó para quedarse. Sí, o sea, yo creo que tocas un punto importante que es cómo pues, está cambiando la forma de que la atención médica se da y los pacientes la reciben, obviamente, y que se va a quedar, ¿no? Hablaste de donde hay esa necesidad de recursos médicos en áreas donde se cubre, pero yo creo que en el caso, no sé, pero Oaxaca que Gabriel nos diga, pero en el caso de Oaxaca me imagino que hay muchas zonas rurales donde no tienen tanto acceso a esos servicios y este tipo de soluciones sin duda elimina todas esas fronteras, distancias, etcétera, ¿no? Esto debe tener más impacto en ese tipo de zonas. Totalmente. Con la poca experiencia que yo tengo en eso, sí les puedo decir, si aquí en Oaxaca funciona en todo el mundo. Somos un estado con 570 municipios, con una diversidad cultural impresionante a pocos metros, aunque muchas veces, aunque no están tan cerca, o sea, estamos cerca, en la distancia, es increíblemente complicado poder llegar a las comunidades. No se diga que las telecomunicaciones también. Ahora, con este tipo de tecnología, pues, como dice Fernando, o sea, nos acercamos, ¿no? Sin duda que esto, como estoy totalmente de acuerdo, llegó para quedarse y quienes no lo ocupen, bueno, pues es algo incomprensible. Inclusive el uso de la telepresencia dentro de las salas de cuidados intensivos, pues, bien dice Fernando, que ellos ya lo están aplicando, va a ser seguramente la manera o el estándar, porque con eso eliminas la posibilidad de que los médicos pudieran tener un mayor contacto o una exposición mayor a los pacientes y eso no significa el no estar dándole la atención necesaria, ¿no? No nada más dentro de tu propio hospital, sino inclusive ayudar y estar presente pues, N cantidad de lugares en donde puedes asesorar al médico que está para cambiar los parámetros de un ventilador, para ajustar dosis de medicamentos, solicitar algunas pruebas de laboratorio, imágenes. O sea, es increíblemente útil todo este tipo de tecnología que necesitamos acostumbrarnos, porque la realidad es que y desafortunadamente la gran mayoría de los colegas y el público en general aún no está quizá tan convencido de su utilidad, pero bueno, esa es tarea nuestra de comprobar y dar la explicación necesaria para que vean que es útil y que además da muy buenos resultados. De hecho, si me permites apuntar un poquito sobre lo que comentas, Gabriel, Adrián, la medicina digital en general, no nada más telemedicina, la medicina digital es un área que implica muchos retos para la aceptación y tiene que ver con el marco regulatorio. Hoy en día es complicado andar dando un diagnóstico por telemedicina. El marco jurídico respecto a responsabilidades no está claro en el mundo, menos en México. El otro, la conectividad. Si bien es cierto, más de la mitad de los mexicanos tienen acceso a telefonía móvil, no tienen acceso a redes de alta sensibilidad, 4G, 5G, cuando estén de manera homogénea a lo largo de la República. Entonces, esto es un reto.
O sea, se convertiría un poco de que la telemedicina estaría al alcance de unos sí y unos no, y eso no está bien en salud, ¿de acuerdo? Y luego el reto cultural de la implementación, no nada más la aceptación de los doctores, sino de los usuarios, ¿verdad? Entonces, sí, todo esto debe emparejarse a temas de incentivos financieros, de acomodar la conectividad, de la evolución cultural que va afiliada a la educación. Entonces, la verdad es que esta oportunidad COVID ahora, o sea, tenemos dos formas de abordarla, como la gran tragedia que es y que nos agarra con los dedos en la puerta, o como la tragedia que es y que nos brinda oportunidades de resolverla inteligentemente. Y entonces, utilizar las herramientas que tenemos, las que podemos crear, nos pone a que nos gire la ardilla, ¿no? A cómo lo vamos a resolver. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, Fernando, ¿cómo ha cambiado la atención a pacientes? ¿Cómo reaccionaron los hospitales donde tú estás a COVID? ¿Qué cambió en cómo simplemente el staff, cómo trabaja el staff? ¿Qué se espera de los pacientes ahora? Ahorita me quedé pensando, nosotros tenemos un cliente por la naturaleza de nuestro negocio de Ikersoft, me toca ir a muchos hospitales, tenemos un cliente donde tienen un par de miles de consultas diario en el hospital y hay mucho tráfico en el hospital. Entonces, yo ahorita me imagino llegar a esos hospitales donde están tapados de gente, me imagino que no va a haber muchos pacientes que van a disfrutar eso mucho ahora. Mira, nosotros tenemos ciertas características que nos permitieron trabajar con un poquito mayor fluidez y no quiero clavarme en describir lo que hicimos nosotros. Nosotros somos un hospital, un sistema médico con 2 hospitales y decidimos separar las mecanismos en cada hospital. Uno lo dejamos como no COVID y el otro como COVID. ¿Y por qué dejamos uno como COVID? Porque este hospital tiene ciertas características que nos permite segmentar los flujos de los pacientes. De tal manera que los pacientes con COVID se quedan en un área específica que tiene flujos específicos. Y la parte hospitalaria no COVID tiene flujos diferenciados. Y no nada más de flujos de pacientes, sino instalaciones sanitarias, instalaciones de aire, y filtros y demás. Entonces, eso fue muy afortunado para nosotros. No se planeó así, es un hospital que tiene 50 años, ¿verdad? Hoy pudimos capitalizar esas diferencias arquitectónicas que nos facilitaron poder diferenciar. Sin embargo, el miedo es latente en todos los pacientes. O sea, todos los días que llega un paciente al hospital dice, ¿cuál es mi riesgo de enfermarme aquí? ¿De acuerdo? O sea, de que alguien en el pasillo o alguien del personal traiga COVID y no lo sepa. O sea, ¿cómo puedo estar yo seguro? Entonces, nosotros implementamos estrategias de protección de anticipada, o sea, todos los pacientes, todos los doctores y todos los enfermeras y demás están con cierto nivel de protección, tanto para ellos como para los usuarios, ¿verdad? Y los pacientes, hoy todos los pacientes que llegan al hospital se hacen una prueba COVID al entrar. Entonces, ¿y qué hay del personal? El personal también, creo que, bueno, ahorita llegamos a Gabriel, pero Gabriel acaba de comentar que están haciendo pruebas en su personal, ¿no? Pero en el personal de ustedes, ¿hay un proceso de pruebas? nosotros tenemos, mira, nuestro personal son más de 2.500 trabajadores en el sistema. Entonces, no podemos hacer esa masificación de pruebas. Sí tenemos probados a todas las áreas de riesgo. O sea, las áreas de terapias intensivas, las áreas COVID, todas ellas estamos haciendo técnicas de mapeo a través de los pools de pruebas o batches de pruebas, les dicen, ¿verdad? Para ver cuál es la epidemiología actual. Nuestros doctores, todos tenemos 240 doctores de staff. Todos ellos tienen cada semana, cada 10 días están haciendo la prueba. Entonces, sí, de cierta manera buscas mientras no tengamos pruebas inmunológicas o serológicas que no existen o no están aprobadas en México. Entonces, sí lo estamos buscando. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que se te pase un caso? Sí. ¿Cabe la posibilidad de que se te pase un médico asintomático? También. Pero estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Tenemos filtros en las entradas, cuestionarios que hacemos antes de que nuestros colaboradores lleguen al hospital. Se preguntan ellos, tengo síntomas, tengo estas características. No las tengo, voy al hospital. Luego llegan al hospital y les ponemos un filtro donde les hacemos otra vez el cuestionario y les tomamos la temperatura. Si alguien pasa ese doble cribaje, entra a trabajar y estamos todos nuestros coordinadores activamente preguntando por síntomas y signos posibles de COVID. Entonces, es muy proactivo. No es perfecto, sí, pero no hay una forma perfecta.
Sí. Wow. Gabriel, en tu caso es un hospital, ¿no? Y tienes pacientes COVID y asumo que el diseño del hospital no lo diseñaron con los flujos como que afortunadamente, Fernando, pudieron separar dos hospitales. Entonces, ¿cómo están afrontando esto? Sí, bueno, es algo similar a lo que bien comenta Fernando. Evidentemente no tenemos esa capacidad como la tienen ellos en su sistema de salud. Somos un hospital pequeño, somos un hospital relativamente nuevo. Hace 3 años que abrimos las puertas. Y el diseño de las áreas, digo, evidentemente no teníamos en mente una situación como la de ahorita, pero como también ya había comentado, es decir, el esquema de protección del personal de salud en diversas enfermedades es similar, ¿no? O sea, sabes que hay algunas enfermedades en las cuales tú necesitas, como dice Fernando, una sala con ciertas medidas de seguridad, con 2, 3 filtros, para poderla considerar como un área blanca. Y filtros no nada más físicos, sino también filtros en la ventilación, para garantizar que el aire que está circulando dentro de esa área es pues, filtrado, que está limpio y además que no está recirculando. Y, en fin, es una serie de medidas que afortunadamente nosotros contamos con ella en una escala mucho más pequeña. Sí hay una separación de estas áreas con el resto de la hospitalización y es por eso que podemos y tenemos esa capacidad de poder atender a estos pacientes. De otra manera, es muy complicado y inclusive hasta un poco aventurado el aceptar los pacientes porque se vuelve más difícil la contención dentro del lugar y poder garantizar que pues no hay por ahí un familiar o un paciente o alguno del personal de limpieza o de enfermería o los mismos médicos los que pudieran estar llevando el virus a su casa o a su comunidad o a algún otro lugar. Entonces, es una serie de medidas que son rutinarias en la mayoría o deberían de ser rutinarias en la mayoría de los hospitales. El tema de las pruebas ha sido controversial. Aquí en México, ¿no? Es como que la pregunta de todos los días en las conferencias diarias que escuchamos. Y bueno, hay diferentes métodos para la vigilancia. Algunos escogen unos, algunos prefieren otros. Evidentemente creo que pues tenemos que aceptar la realidad tal como es. No contamos con las pruebas suficientes como quisiéramos. El otro problema también es que en el medio particular, pues bueno, no es una prueba que sea así como muy accesible a toda la población, entonces eso también nos limita mucho. Sin embargo, en el esfuerzo que se hace para poder darle una mejor atención a tanto los pacientes que pudieran estar infectados por el nuevo coronavirus y los demás, porque además pues los hospitales pues seguimos funcionando, es decir, en ningún hospital, por más que se le designe como que pues, ahora son exclusivos COVID, pues las personas van a seguir enfermando de lo que normalmente siguen enfermando. Somos una sociedad crónicamente enferma, tenemos una gran cantidad de padecimientos crónicos degenerativos. Oaxaca, desafortunadamente, es uno de los estados que tiene una mayor cantidad de personas con diabetes, con obesidad, y eso nos pone en un riesgo mucho mayor, ¿no? Entonces, aunque ahora veamos mapas y semáforos y digamos que estamos, entre comillas, bien y con la infección bajo contención, bien controlada, pues el riesgo es muy grande, ¿no? Es muy grande. Los sistemas de salud tienen lo necesario, pero no tienen la capacidad para poder atender a todas las personas que potencialmente pudieran infectarse en un mismo momento, ¿no? Es lo que hablamos de que todo el mundo ya ha escuchado seguramente, el famoso aplanar la curva, ¿no? Entonces, en el caso del personal de salud, pues sin duda que es muy importante que sean los primeros en poder tener acceso a este tipo de pruebas. En cuanto se tenga una vacuna, un tratamiento, pues seguramente también tendrá que estar primero disponible para los profesionales de la salud, porque si estos profesionales no están disponibles, pues
la población entra en un serio problema, ¿no? Entonces, es complejo, como bien dice también Fernando, el tema social y la presión que se tiene por la apertura económica, pues es grande, es entendible, a todos nos ha pegado sin duda esta epidemia en el tema económico, pero al final de cuentas pues tenemos que pensar que si no hay salud, si no vamos a poder, es decir, después de una catástrofe económica, pues tenemos todavía la oportunidad, si estamos vivos, de volver a ponernos las pilas y regresar y trabajar y potencialmente llegar a un lugar por lo menos igual al que estábamos o mucho mejor. En este tipo de aislamiento siempre echamos a andar un poco más la imaginación y eso es bueno en cualquier momento porque se nos ocurren nuevas ideas buenas, ideas que pueden aportar algo para mejorar. Y esto que estamos haciendo ahorita para mí es algo importante porque estoy escuchando opiniones diferentes a las que normalmente está uno acostumbrado a escuchar de manera local y eso nos complementa sin ninguna duda, ¿no? Entonces, decíamos hace rato, el tema de la telemedicina, telesalud, o la telepresencia en general, porque aplica pues, no nada más para la medicina, sino en general pues, para todo. Es momento de estar, como en algún momento escuché que lo refirieron de esta manera, físicamente aislados, pero socialmente conectados para bien, ¿no? Sí. Entonces, pues es un día a día, no hay descanso en esto de la atención en la salud y pues aprendemos en todo momento. Quizá lo que estemos diciendo ahorita, a lo mejor en unas horas o mañana o en unas semanas, ya no va a tener tanto sentido por lo mismo que estamos aprendiendo sobre la marcha, los esfuerzos que se están haciendo a nivel global por encontrar una vacuna, por encontrar un tratamiento. Es increíble, ¿no? La velocidad en la que se está haciendo cuando normalmente sabíamos que pues, para desarrollar una vacuna que sea 100% segura son 10, 15 años. Y ahorita estamos hablando de meses. Es así como impresionante. ¿Qué tanta eficiencia puede tener, no? Inicialmente. Claro, el poder ahora desarrollar una vacuna a través nada más de tener la secuencia del RNA también es increíble, sin la necesidad de poder tener en un tubo de ensayo ahí al virus contenido para poderlo analizar. En fin, es una época en la que estamos aprendiendo mucho, muy rápido. Eso es algo que a mí en lo personal me gusta. Y nada, esperemos que todo vaya caminando bien, que pronto contemos con un tratamiento y que pues, nos mantengamos sanos. Ambos mencionaron que tienen casos COVID, tienen pocos casos COVID afortunadamente. Tenemos gente como de 18 países en la llamada, diferentes países de Latinoamérica, otros con muchos más casos que los que estamos encontrando, cuando menos en las regiones de ustedes. ¿Hay algún protocolo estándar de cómo están tratando a sus pacientes de alto riesgo, a los de no riesgo? ¿Hay alguna estandarización que ya se hizo en México, en Latinoamérica, en sus hospitales? ¿Qué están haciendo ahí, Fernando? Mira, hoy por hoy no, es importante, muy importante decirlo y lo hemos dicho en varios foros. Hoy por hoy no hay una estrategia terapéutica clara, demostrada, que ofrezca algún beneficio tangible y fuerte contra COVID. Salió el Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral que recientemente tuvo cierto auge mediático, dado que Anthony Fauci en Estados Unidos, después de que Trump también lo dijo, le dieron cierto valor. Salió una publicación en el New England Journal of Medicine donde dicen acorta la evolución de COVID, pero no afecta la mortalidad. Es decir, no hay evidencia sustancial por ahora de que Remdesivir pueda ser una alternativa. Se están corriendo actualmente estudios. De hecho, en México, el Instituto Nacional de la Nutrición está corriendo actualmente un ensayo internacional liderado por la OMS que se llama Solidarity Trial, y donde se buscan 4 brazos. Uno de ellos es con Remdesivir para ver si realmente ese efecto que se vio en un paper inicial realmente existe. Hoy por hoy, ¿cuál es la recomendación? La recomendación se han ido cambiando a lo largo de las semanas, como bien dice Gabriel. COVID nos ha enseñado que cada 2 semanas cambian las cosas. Entonces, se han estandarizado procesos de atención a nivel global basados en fundamentalmente 3 drogas: la hidroxicloroquina, la citromicina y antivirales como lopinavir, ritonavir.
estos medicamentos, dado que 2 de ellos sí están muy disponibles a nivel global, la hidroxicloroquina y la citromicina, se han hecho pues los caballitos de batalla, ¿no? Son los que de manera estandarizada, sin tener la evidencia que usualmente buscamos en medicina, los estamos utilizando porque de cierta manera han mejorado en algo, o al menos nos da la impresión de que sí mejoran en la evolución de los casos. Nosotros en nuestro protocolo agregamos el antiviral ritonavir, lopinavir al doble tratamiento. Tenemos un esquema a todos los pacientes que llegan al hospital con neumonía por COVID, les damos este triple esquema. Tenemos la fortuna de poderles medir interleucinas y factores inflamatorios, dímero D y demás cosas, que nos intentan demostrar o predecir cuál pudiera ser una evolución potencial. Tenemos protocolos, pudimos afortunadamente desarrollar el protocolo de plasma de paciente convaleciente. Lo estamos, de hecho, actualmente ya recibimos la aprobación por la entidad federal de la COFEPRIS para hacer el estudio prospectivo de registro de seguridad de plasma fresco convaleciente y lo subimos al clinicaltrials.gov. Entonces, estamos ya teniendo pacientes con plasma de pacientes convalecientes y en los pacientes que desarrollan una enfermedad muy severa, tenemos también la oportunidad de darles tocilizumab, que es un anti-interleucina 6 que puede funcionar en los casos donde la tormenta de citocinas o la parte más inflamatoria de la enfermedad está muy activa. Entonces, sí estamos intentando replicar lo que se ha hecho en otros lados. Nosotros no nos estamos inventando realmente nada. Estamos replicando lo que se ha hecho en algunos otros lugares, además de terapéuticas que pues estamos intentando bajo protocolos de investigación, pues utilizar, ¿no? ¿Qué dices tú, Gabriel, al respecto? ¿Cómo están los protocolos de lado? ¿Ustedes tienen algún estándar, un procedimiento que siguen estándar? No, es exactamente igual que como comenta Fernando. Estamos pendientes y actualizándonos día a día de las sugerencias de los resultados de los nuevos estudios y protocolos que se están haciendo en todo el mundo. Como dice Fernando, aquí en México se están haciendo algunos. Y se les ofrece pues, lo que se tiene disponible para tratar de mejorarlo. Hay algunas medidas, como por ejemplo el acostar a los pacientes boca abajo, que ha tenido una buena respuesta, mejora la oxigenación en general de esos pacientes. Y el caso del uso del plasma convaleciente, también, como decía, no es algo tan nuevo, o sea, es algo que se ha ocupado en muchas enfermedades infecciosas y que tiene un poco las bases o pretende hacer algo similar a lo que tiene una vacuna. Es decir, cuando el plasma de una persona que ya tuvo la enfermedad se ha recuperado, pues se infiere que tiene anticuerpos que protegieron a o sea, que esa persona ya desarrolló para combatir a ese virus, y que si estos anticuerpos se los ponemos a otro paciente o a otra persona que en ese momento tiene la enfermedad, pues la intención y la idea es que esos mismos anticuerpos puedan ayudar a crearlos en la otra persona y que se pueda defender de una mejor manera. Ahora, esto es en los pacientes y estos tratamientos se los estamos dando a los pacientes que llegan críticamente enfermos. Afortunadamente, la mayoría de las personas que se contagian de esta enfermedad pues no van a llegar a estar en esa situación. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que nosotros hemos atendido han sido ambulatorios, es decir, llegan con alguna sintomatología que ya los hace acudir físicamente a la consulta. Se les atiende, se les da la indicación de ir a su casa, se da la notificación a la unidad de epidemiología del Estado y junto con ellos se les da el seguimiento. Nosotros también tenemos esto de la telemedicina, con lo cual a estos pacientes, ya sea por vía telefónica o una videoconferencia, estamos monitorizando el estado en el que se encuentran y, bueno, pues de esa manera tener un control. Es muy difícil poder garantizar, ¿no? O sea, saber que todos los pacientes nos van a hacer caso de no salir, ¿no? Porque pues empiezan a sentirse un poco mejor y, bueno, pues quizá
necesiten salir a trabajar porque de otra manera no tienen para comer. Entonces, es muy difícil poder decir hay un estándar y esto es lo que todos tenemos que hacer. Sí o sí, para que nos vaya bien, necesitamos adecuarlo al lugar y al momento, a la persona también. Como decimos, hay enfermos, no hay enfermedades. Entonces, eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. Tengo un tema más, después si quieren pasamos a cerrar. Quisiera hablar de regulación. Ambos lo tocaron un poco en el inicio de nuestra plática. Hablamos mucho de cómo la tecnología nos está permitiendo hacer cosas, avanzar más rápido. Creo que Fernando, tú estabas diciendo que ya veníamos tarde en lo que se podía adoptar. Ahorita Gabriel hace un momento estaba hablando de las vacunas, ¿no? Qué tan rápido se está desarrollando esta vacuna versus cómo se desarrolla normalmente. Y todo esto va a tener un impacto con la regulación. Las regulaciones de salud no van a la velocidad que viene todo esto, que ha tenido todo esto. ¿Qué cambio ven que va a haber con las regulaciones en los diferentes países dado el COVID? O ninguna, a lo mejor vamos a seguir igual, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Dale, Fernando. Híjole, mira, la verdad es que es una pregunta bien compleja porque los marcos regulatorios no dependen de decisiones clínicas, o sea, dependen de toda una serie de características que tiene dicha sociedad para ejecutar sus leyes y sus normas. Entonces, país a país va a ser muy, muy diferente la velocidad. Lo que sí nos está poniendo enfrente es de que debe haber mecanismos regulatorios que permitan hacer bajo ciertas condiciones, no puede ser todo el tiempo, agilización de procesos. Hoy, por ejemplo, en México, COFEPRIS canceló todas las validaciones técnicas, cosas no COVID, y dirigió todos sus esfuerzos a activar todas las normatividades que tuvieran que ver con COVID. O sea, sí me generó un mecanismo un poco más ágil que el usual para poder darle trámite a procesos que tuvieran que ver con la emergencia. Creo que es una buena salida. Sin embargo, pues sigue siendo el gobierno, sigue siendo un tema grande, burocrático, complejo, que no es fácil de lidiar. Quizá esta enfermedad nos da la oportunidad de reflexionar a nivel político dónde está la priorización de la salud, ¿sí? O sea, hoy en México nos damos cuenta realmente que parece que el sentido de prioridad de la salud había bajado de nivel. Varios podemos criticar y ver y analizar la situación. Y hoy lo vimos. O sea, cuando llega la enfermedad, nos damos cuenta que tenemos un déficit de camas a nivel nacional. Y ahí estamos. Mundial, sí. Digo, fue mundial, pero nacional. O sea, ya andamos corriendo a ver qué camas tienen ventiladores y eso abrió la oportunidad de que mucha gente diga, bueno, vamos a diseñar un ventilador y ya sabes toda esta historia de hacer ventiladores y splitters y demás. Y así en diferentes cosas. Entonces, sí, los gobiernos deben priorizar la salud y generar los mecanismos para que la base tenga acceso a la salud, igual que la parte alta de la pirámide. O sea, que todos los sectores tengan acceso al mismo nivel de salud, así como de educación alimentaria, etcétera. Entonces, una vez que se tenga eso, que se tiene que trabajar, pues hay que agilizar procesos para que no nos vuelvan a agarrar con los dedos en la puerta, ¿no? Porque va a venir otra pandemia. Eso es un hecho. Sí. No fue la última que va a suceder y pues debemos estar más preparados. Sí, gracias. Gabriel, ¿qué dices al respecto? Sí, de acuerdo con Fernando. O sea, en el tema de la regulación, pues no depende tanto de nosotros, los médicos. Aportamos siempre ideas en algunas ocasiones para proyectos de normas oficiales. Y al final de cuentas, pues no nada más es la opinión científica la que determina qué se regula, qué se permite, qué no se permite. Como decía, es un problema bien complejo porque, pues, independientemente de que los profesionales de la salud sepan cómo atenderlo, pues es un tema también de educación, ¿no? O sea, quizá una falta de acercamiento que los médicos hemos tenido y en ese sentido han aparecido en los últimos años muchas profesiones
quizá no con el debido conocimiento de todo lo que implica ser un médico, y que dan consejos de salud. Y eso habla de que nosotros los médicos nos hemos enfocado mucho a tratar las enfermedades. Y algo que es primordial para poder tratar de evitar este tipo de cosas, pues es precisamente las acciones de salud pública. Es decir, Sí. prevenir la enfermedad, ¿no? No esperar hasta que ya se tenga para entonces buscar un remedio. En el caso del acceso a los servicios, totalmente de acuerdo. En la mayoría de las ciudades ocurre que los mismos médicos que trabajan en la mañana en el hospital general o en un hospital social o en el ISSSTE, son los que están en la tarde en un hospital privado. Entonces, es decir, pues la atención debería de ser exactamente igual, sin importar en dónde llegue el paciente, y sin embargo eso a veces no es exactamente como sucede. Entonces, ahí sí es a donde nosotros podemos pues incidir un poco y poner de nuestra parte en el garantizar que pues nuestro actuar es exactamente igual las 24 horas del día. Y hablo de todos los profesionales de la salud, porque aunque los médicos por lo general son a los que nos ponen en la primera línea, pues no podemos olvidar que esto es un trabajo en equipo y que sin los enfermeros, sin el personal de enfermería, sin el personal que mantiene en óptimo estado todas las máquinas, el equipo biomédico, el equipo no biomédico, es decir, el mantenimiento en general, el personal de intendencia, que dentro de los servicios de salud, pues si ese trabajo que ellos hacen día a día no se equipara con el resto de los demás, pues estaríamos trabajando en condiciones totalmente adversas. Y hablando específicamente, por ejemplo, del SARS-CoV-2, pues el tema de lávate las manos y no toques la cara y lávate las manos es repetido, y lo mismo aplica para las superficies y los lugares a donde nosotros trabajamos. Entonces, es una serie de acciones que se necesitan tener, y que, por cierto, por ejemplo, en el caso de esto de la desinfección de alto nivel, en los lugares que tienen que estar estériles, no hay una regulación muy clara. Es decir, cada hospital, cada consultorio, pues ahora sí que aplica las medidas que le parecen más convenientes, y eso en algunos casos pues pudiera ser un riesgo grande. Entonces, yo creo que sí, esta epidemia va definitivamente tenemos que hacer que mejoremos, ¿no? Es decir, regular, pero para mejorar, no regular para restringir o hacer más difícil el acceso a una atención. El tema de los tratamientos, de las vacunas, algo que seguramente estará preocupando a quienes se dedican específicamente a eso, es el poderlo hacer accesible a todo el mundo, porque estamos hablando de algo que afecta a todo el mundo, no nada más a una sección de la población, no nada más a los países del primer mundo. Es decir, va a afectarnos a todos. Tiene el potencial o al menos eso creemos hasta el momento, que va a ser estacional. Entonces, mientras el hemisferio norte se mantenga libre de muchas infecciones, en el hemisferio sur no va a ser así, y al siguiente cambio de la estación, pues potencialmente va a volver a regresar. Entonces, necesitamos aplicarnos y hacerlo pues ya como parte de la rutina. Me estoy quedando con un mensaje así como que, por un lado, las instituciones gubernamentales pues sigue siendo la parte política de este proceso, y esperemos que reaccionen o no a la velocidad que se está necesitando, que no es muy alentador por un lado, pero por otro lado como que el personal clínico va a empezar a implementar estas prácticas que van a mejorar estos procesos y quizá van a empujar a que algunas de esas regulaciones se den. Es así como lo están viendo. Lo estoy recibiendo bien, no quiero poner palabras en su boca, pero ¿sí lo están viendo así? Más empujado por el área clínica que regulaciones de gobierno. Híjole, mira, la verdad es que es una respuesta compleja. O sea, lo que sí es cierto, o sea, no sé si así va a suceder. Lo que sí es cierto es que nosotros sí podemos actuar.
O sea, yo no Claro. puedo hacer que el Sí, gobierno no cambie. tienes que esperar, no tienes que esperar, claro. Exacto, no me tengo que esperar a que el gobierno Ujú, haga algo ujú, si lo que estoy haciendo es a ojos éticos es correcto, éticos, ujú, morales, ujú, legales, etcétera, es ujú, correcto. ujú, ujú. Entonces, yo pienso que la sociedad sí tenemos una participación sumamente importante en cómo el gobierno maneja las cosas. Salgamos a votar cuando tengamos que salir a votar. O sea, Claro, esa es claro, nuestra claro. arma más importante. Bueno, en términos de regulación y normas, nosotros tenemos que llegar con estos representantes que tienen incidencia directa sobre quien toma las decisiones. Al final del día, esa es la naturaleza de la democracia. Entonces, Claro. nosotros, lo que pasa es que mucha gente se queda dormida esperando que el gobierno haga todo, ¿sí? Y cuando esa oportunidad ciudadana la perdemos, pues la verdad es que el gobierno va a hacer lo que quiere, Ya lo que la le perdimos, conviene. claro, ya no nos quejemos, ya la Pues no perdimos. nos quejemos y listo, aceptamos lo que está. Pues Ya no la nos perdimos, gusta lo que claro. está, pues tenemos que actuar y ponernos a hacer desde nuestra trinchera lo que corresponde. Entonces, Ujú. yo pienso que eso sí se puede hacer y es una gran oportunidad que sí tenemos de accionar. Sí, gracias. Vamos a cerrar. Bueno, tenemos unas preguntas que me gustaría que contestaran, pero antes de eso, si me quieren dar sus conclusiones del tema, obviamente, cómo afectar COVID, que cambia con el paciente. Queda en conclusión. Gabriel, por favor, arranquemos contigo con tus conclusiones. Sí, bueno, nada más comentar totalmente de acuerdo también con lo que dice Fernando, ¿no? O sea, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde estamos. Nosotros en el sector privado de la atención de la salud, como bien dice Fernando, pues hacemos lo que tenemos que hacer. No estamos esperando a ver si el gobierno nos va a ayudar, no nos va a ayudar, es decir, sabemos con lo que tenemos, sabemos la capacidad que tenemos y así es como trabajamos día a día. Sin embargo, viendo la imagen más grande, pues es una aportación pequeña, no es que no sea significativa, pero es una aportación pequeña. Al final del día, el gobierno y las instituciones públicas, pues si sumamos el número de camas, ahí es a donde está la mayor cantidad de ellas. Entonces, no podemos tampoco nada más como quedarnos pensando que lo que yo hago está bien, claro que lo tenemos que hacer bien, pero también es importante tratar de aportar y ver cómo colaborar y cómo ayudar a mejorar los servicios públicos. Que te digo, no es tan complicado porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero sí hay muchos colegas, digo, trabajan o trabajamos en algún momento en ambos sectores, tanto en el público como en el privado. Entonces, desde ese punto de vista, pues no está tan difícil y siempre los profesionales de la salud se caracterizan pues por haber una buena unión en este tipo de situaciones y siempre se hace lo mejor que se puede y tiene buenos resultados. Pues para concluir, como les decía, pues es un placer o es un placer para mí el que me hayan invitado, conocer sus opiniones y pues nada, abierto a las preguntas. Gracias. Gracias, Gabriel. Fernando. Sí, a mí me gustaría concluir con lo siguiente. Debemos aprender de lo que nos pasó. En 2009, la influenza H1N1 nos metió en un aprieto, no de esta Ujú, magnitud, pero ujú, sí con ciertas cosas que si hubiéramos aprendido de ese momento y nos hubiéramos anticipado y preparado cosas, probablemente COVID hubiera sido menos intenso ujú, en México y en Latinoamérica, como se están ujú, corriendo, como están evolucionando las cosas en Estados Unidos, etcétera. O sea, ujú. H1N1 fue mundial también y parece que no hubiera pasado nada, nos agarró Sí, con sí, los sí. No dedos en la reaccionamos. puerta, ¿no? Ujú, O sea, ujú. entonces creo que esta es la gran oportunidad que nos está dando COVID. Es una desgracia. Hay miles y miles de defunciones por esto, que si nos hubiéramos preparado, probablemente sí les hubiéramos mitigado con medidas de reconocimiento anticipadas. Entonces, mi reflexión final es no dejemos en balde esto, que esas muertes lo valgan, en que los que nos quedamos tuvimos la oportunidad de aprender de lo que no hicimos y ponernos a innovar y a emprender soluciones con lo que sí podemos hacer. Entonces, mi Ujú. recomendación para todos es, dadas las circunstancias propias de sus lugares y sus instituciones, sus regiones,
pónganse a hacer lo que tengan que hacer para aprender. Vamos a hacerlo juntos. O sea, esa es mi reflexión final. Si nos va a pasar que en 10 años viene otra pandemia y no sabemos cómo responder, Chihuahua, o sea, no fue, no podemos decir que nadie nos avisó, ¿verdad? O sea, esta enfermedad nos está avisando. Sí, estoy muy de acuerdo con esa conclusión que acabas de dar. Sí, muy de acuerdo. Tenemos que aprender de esto, sin duda alguna. No, muchas gracias por eso. Bueno, tenemos varias preguntas. Me gustaría en cada preguntas para ver si alcanzamos a contestar algunas de ellas porque nos han llegado muchas. Gracias a todos los que han mandado preguntas. Vamos a tratar de contestar lo mayor posible, la cantidad posible. La primera pregunta que nos llegó es: ¿cuál es la cantidad de pacientes que ustedes recomiendan atender en una sala de recuperación? Preguntan: ¿cómo visualizan la atención de los pacientes niños, niñas, adolescentes en las salas de espera de los hospitales o la atención de consultas ambulatorias? Nos llegó por Isabel Coelho. Gracias, Isabel. ¿Alguien la quiere tomar a ustedes dos? Si quieres, mira, nosotros en la parte ambulatoria cancelamos consultas ambulatorias no esenciales. Ya en este periodo realmente nuestros institutos donde se brindan consultas ambulatorias se cancelaron y se dejaron solamente las urgentes, poniendo reglas de espaciamiento de horarios. O sea, no puedes poner consultas seguidas, tienes que poner consultas con suficiente tiempo para que no se cruce tanto la gente. Obviamente los filtros de síntomas y todo se aplican para colaboradores y para pacientes. Si hay un paciente que tiene ciertos síntomas o características que pudieran ser compatibles con COVID, no entra en el edificio de consultas y se va al área COVID, ¿verdad? Entonces, para así poder separar independientemente del grupo de edad, ¿verdad? Ok, bien. Tengo otra pregunta aquí de Verónica Silva. ¿Cuál es el protocolo que utilizan en el caso de adultos mayores siendo un grupo de riesgo? Creo que más o menos contestaron esta, pero no sé si quieren complementarla. ¿Quieres, Gabriel? Sí, el protocolo es prácticamente el mismo, no importa la edad del paciente. Al igual que Fernando, nosotros tenemos cancelada prácticamente la consulta externa. Únicamente estamos atendiendo urgencias, eso incluye también el funcionamiento del quirófano. Y, como bien dice, es un compromiso de ambos lados también de que si se agenda a cierta hora, a esa hora tiene que darse la consulta para evitar que haya aglomeraciones. Y es algo que también se hacía ya como una rutina en el cual, pues, al momento de agendar una cita, cuando esto es posible, porque hay veces que los pacientes pues, simplemente se presentan, hacer un interrogatorio muy leve para saber el motivo por el cual está consultando y de esta manera, desde ese momento, empezar a organizar pues, desde el horario y el servicio en el que se le va a recibir. Específicamente para temas respiratorios, ahorita que está lo de la pandemia, se instaló un área externa, es decir, está al aire libre, en el área del estacionamiento, a donde todas las personas que tengan síntomas respiratorios, ahí es donde hay una pequeña sala de espera y un área en donde se le puede dar una consulta médica. Esto nos permite al personal de salud a tomar las precauciones necesarias de protección para poder atender a estos pacientes sin exponer a quienes no sea necesario exponer. Y te decía, en el caso del seguimiento, ocupamos la teleconsulta precisamente para eso. Los pacientes que atendemos, que se confirmen o no, que tengan una enfermedad, que estén contagiados por el SARS-CoV-2, se les hace un seguimiento por esta vía para evitar que tengan que estar regresando y saliendo de sus casas. Al final, los mensajes también que son importantes pues, para todos y que los hemos oído diariamente es algo que esto es real, porque a mí todavía aquí en la ciudad he escuchado comentarios de personas, de pacientes, en los que todavía llegan con la pregunta de si esto sí es real, no es real. Es totalmente real. Es muy importante el quedarse en casa y tomar las medidas cuando sea necesario salir, ¿no? De higiene de manos, el no acercarse tanto a las personas, el evitar ir a lugares donde haya muchas personas, en fin. Todo esto es básico, ¿no? O sea, si no aplicamos esto, es imposible poder controlarlo. Bien.
Voy a tomar dos, ya me están diciendo que pero quiero tomar dos preguntas más. Una es, ¿cómo podremos organizar a la sociedad de médicos para modificar las regulaciones y se pueda dar el servicio de salud a través de esquemas nuevos como la teleconsulta? Y alguien más estaba preguntando de que cómo hacemos algo de receta electrónica, alguna forma que haya receta electrónica virtual. ¿Quién la quisiera tomar? Lo de la telemedicina está regulado, ¿no? Hay una norma en la que habla específicamente del expediente clínico electrónico, por ejemplo, que es parte de esto de lo de la telemedicina. Y también ahora el tema de cómo se hace la telemedicina, pues eso creo que aún no está específicamente escrito, que diga tiene que ser una conexión de tal velocidad, de tal dispositivo o tal plataforma, pero al final de cuentas pues tenemos que ocupar lo que tenemos disponible. En la experiencia, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en los lugares a donde ni siquiera hay un servicio de teléfono, pues se ocupaban enlaces satelitales. De esa manera se llevaba la señal hasta allá y nos podíamos comunicar. Ahora en la ciudad, en los lugares urbanos es más fácil porque las señales de los teléfonos celulares nos permiten hacer ya una videoconferencia de una calidad pues, aceptable, en el cual tú puedes platicar y ver al paciente, así como nos estamos viendo ahorita, y que pues, puedes ayudarlo, ¿no? Como decíamos al principio, tiene sus limitantes, no es para poder atender todo lo que, todas las enfermedades, pero sin duda que es una manera de acercarnos. Y en el tema de la regulación, seguramente estará próximo en el cual queden bien establecidas las reglas. Quizá también por eso es que hay muchas personas que aún no están muy convencidas de su utilidad, pero funciona, ¿no? Funciona, como les decía, si funciona aquí en Oaxaca, funciona en todos lados. ¿Algo que quieras agregar, Fernando? Yo creo que las sociedades médicas organizadas son las que pueden apoyar mucho en empujar estas políticas de operación o de nuevas herramientas y demás. O sea, los individuos solos pues, difícilmente podemos empujar, tener el poder o el punch para poder lograr un cambio importante, pero las sociedades médicas sí organizadas, porque eso permite que las ideas fluyan a través de un solo canal y no sean esfuerzos aislados. Entonces yo abonaría a que si queremos que algo funcione, pues organicémonos. Entonces, y lo mejor es hacerse organizaciones con carácter formal, con responsabilidades, de manera correcta para que tenga el peso específico que uno desea, para que las medidas que uno impulse tengan presencia en el gobierno. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos muchas preguntas más, las vamos a contestar después. A todos los que nos mandaron preguntas, tenemos más de 20 preguntas que quedaron sin contestar. Les agradezco a todos su participación. Tuvimos muchos participantes de varios países. Gracias a nuestros invitados, doctor Fernando Castilleja de Tech Salud y doctor Gabriel Sáenz de Hospital San Lucas, Oaxaca. Muchas gracias por estar con nosotros y les recuerdo que este evento fue grabado y va a estar disponible en las redes sociales de Ikersoft que estamos mostrando en este momento ahí. Gracias por participar. Los vemos en la próxima. Fernando, muchas gracias. Gabriel, un placer. Gusto gracias a ustedes. Con los dos. Igualmente. Hasta luego, Adrián. Nos vemos, Fernando. Hasta luego, Gabriel. Adrián, bye.